Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, que el día de hoy estará consagrado al análisis de las consecuencias de los alcances de la crisis de criminalidad que vivió intensamente el Ecuador el día martes pasado y que desde entonces no deja de mostrar sus ramificaciones. Hemos invitado para que nos acompañe en la cabina de RPP al Teniente General de la Policía Nacional, señor Víctor Sanabria, quien es el jefe del Comando de Operaciones Policiales y junto al que escucharemos el testimonio y los análisis de las personas que hemos convocado para que nos den su experiencia y sus puntos de vista, sobre todo en la frontera con el Ecuador de un lado y otro, a donde por lo demás tenemos a dos colaboradores de RPP, la señora Diana Falcón, que ha sido enviada especial al Ecuador, está en Guayaquil, después de haber estado en Quito, y nuestro compañero Andrés Carguapoma, que se ha desplazado hasta la frontera con el Ecuador en territorio peruano. De manera que comenzamos saludando a Diana Falcón, naturalmente saludando antes que en todo al Teniente General Víctor Sanabria, que ha tenido la amabilidad de venir y de escuchar con nosotros el testimonio de las personas que entrevistaremos para darnos su opinión, que es el punto de vista de la Policía Nacional. Muy buenos días, General Sanabria, gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Permítanos ir primero al Ecuador y tomar contacto ahí con Diana Falcón. Diana, muy buenos días. Fernando, General Sanabria, muy buenos días, en directo desde Guayaquil. 854 detenidos, 94 declarados como delincuentes terroristas y 7 delincuentes abatidos. Es el balance en estos primeros días declarados de conflicto armado interno aquí en todo Ecuador. Desde Guayaquil, el panorama constante en estos últimos 3 días, compañeros, es de operativos constantes durante las 24 horas del día. Operativos a los que se han sumado las Fuerzas Armadas ecuatorianas y se encuentran recorriendo diferentes calles de Guayaquil. Eso por un lado. Hay que recordar que todas las medidas que ha planteado hasta ahora el presidente Daniel Noboa han sido aprobadas por el Parlamento. La primera, la de declarar estado de excepción en Ecuador y que tenía que ver también con darle una amnistía a los militares y policías que luchen contra estas 22 organizaciones criminales a las que se ha catalogado como terroristas. Declarar en estado de conflicto armado interno el país. Y hay una tercera que se está sumando y tiene que ver con el impuesto IVA. Está proponiendo el presidente que se incremente de 13% a 15% para que haya un presupuesto adicional, de tal manera que sirva este dinero para continuar la lucha contra la delincuencia. La información de última hora que tenemos es que se están redoblando operativos en todo Guayaquil luego de la fuga de 6 internos del penal regional de Guayaquil, el mismo lugar de donde fugó José Macías alias Fito, y la alerta también está en diferentes penales porque todavía no recuperan su libertad más de 170 trabajadores penitenciarios. Desde Quito, Diana Falcón, con imágenes de John Altamirano, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Diana. Tomamos nota entonces que nos has hablado por una parte de los logros de los operativos policiales, 854 detenidos desde el martes pasado, de los cuales un porcentaje importante, 10%, han sido calificados por la Fiscalía como delincuentes terroristas. Junto a eso, nos ha hablado de un marco normativo diferente que se ha dispuesto declarando al país en estado de conflicto armado interno. Y en tercer lugar, un tema de impuestos tributarios para financiar las actividades que son requeridas para hacer frente a la lucha, subiendo lo que aquí llamamos el IGB del 13% al 15%. Sigue siendo muy por debajo de la tasa peruana, que sabemos el IGB es en general 18% acá. Y finalmente, pese a eso, nos ha hablado de una nueva fuga de internos de la misma prisión regional de Guayaquil, en la que se hallaba el jefe de la banda de los choneros, el señor Adolfo Macías, alias Fito. 6 personas más, pese a la situación en que vive el país, se han fugado, lo que no hace sino confirmar el mal estado de las cárceles en el Ecuador. No sé si estamos ya en contacto con nuestro compañero Andrés Carguapoma, que se halla del otro lado de la frontera y que nos va
a decir también lo que él está viviendo hoy, el cuarto día después del martes negro que vivió el Ecuador. Andrés, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Directo en directo. Las restricciones y también la emergencia en la que se encuentra nuestra frontera está impactando en los comercios del distrito de Aguas Verdes, pero no solo en aquellos emprendedores, muchos de ellos pequeños emprendedores, sino que además también a las personas que se encargan del cambio de la moneda. Recordemos que en el país de Ecuador la moneda en circulación es el dólar, mientras que en nuestro país son los soles. Y bueno, precisamente sobre esta situación vamos a conversar en estos momentos con un representante de la Asociación de Cambistas 5 de Mayo del distrito de Aguas Verdes para que nos comente un poco más el panorama que vienen viviendo desde hace unos días luego pues de estas medidas adoptadas en nuestra frontera. Señor Ricardo Arizmendi, ¿cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Todo el Perú le escucha para que nos comente ahora mismo sobre la situación, la preocupación que tienen ustedes como cambistas ante esta situación económica que se vive aquí en este punto de la frontera de nuestro país. Sí, buenos días, amigo periodista. Buenos días a los amigos de RP. De acá directamente, de esta frontera norte del Perú, Aguas Verdes, en la Asociación 5 de Mayo, en la cual soy un referente. Sí sentimos este problema que ha habido en el hermano República de Ecuador por la ausencia de turismo, ya que nosotros vivimos del día al día, ¿no? Y con estos problemas no viene el turista, no viene nadie, entonces eso repercute en nuestra economía, como a todos nuestros compañeros comerciantes también, minoristas como mayoristas. Usted habrá sido testigo donde hay tiendas cerradas, negocios cerrados por este problema. Ojalá Dios quiera que no pase mucho tiempo y esto trate de solucionarse, porque quien trabaja del día al día es una cosa muy interesante, muy importante y elemental, porque mantenemos nuestro hogar, somos padres de familia y ahí estamos, hermano. Señor Ricardo, a esta hora de la mañana, ¿cómo va la demanda, el cambio de la moneda extranjera? Bueno, hoy sábado estamos trabajando como cerramos ayer viernes, compramos a 3.67 y vendemos 3.70 el dólar aquí en esta zona de frontera. ¿Cuál es la demanda? ¿Ha bajado en cuánto, en porcentaje? Del 1 al 10, hermano, ha bajado, estamos en un 4 o 5%, hermano. Sí, ha bajado porque se siente esto. Muchas gracias, señor Ricardo Arizmendi. Bien, entonces cambista aquí del distrito de Aguas Verdes, quien nos brinda un panorama más exacto de lo que está pasando aquí en este punto de la frontera de nuestro país. Desde el distrito de Aguas Verdes, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Andrés Carguapoma, por permitirnos escuchar el testimonio de un compatriota que es un cambista establecido cerca de la frontera, que está expresando lo que son las consecuencias últimas de esta crisis de la delincuencia, la parálisis de la economía peruana. Las inversiones, los negocios, los intercambios incluso de monedas no se pueden llevar a cabo si no hay un clima de seguridad. Tener naturalmente dinero en la mano y cambiarlo se vuelve algo riesgoso. Lo mismo pasa con las grandes inversiones, de manera que no estamos hablando solamente de un tema delincuencial, estamos hablando de un tema que afecta al conjunto de la sociedad y de la economía. Sobre eso hablaremos después de la pausa, en primer lugar con el teniente general de la Policía Nacional, Víctor Sanabria, pero también hemos establecido contacto con alcaldes que son responsables de distritos a lo largo de parte de la frontera, es decir, Tumbes y Piura. Yo quisiera saber lo que he escuchado de nuestros colegas, tanto en Guayaquil como en Tumbes. ¿Qué es lo que saca como conclusión usted para el diseño de las operaciones de la policía, que es su competencia? Mire, efectivamente el problema que ha vivido Ecuador ha sido la expresión extrema de un control territorial por organizaciones criminales, principalmente dedicadas al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el comercio de armas y la minería ilegal. 4 actividades ilícitas que generan pues una producción de dinero bastante alta. Y esto afecta, como vimos en el segundo reportaje, la economía formal, porque crea economías paralelas con costos de producción solventados por este dinero ilegal para que se realice el lavado de activos y afecta a todo el sistema económico. Entonces, nosotros hemos desplegado un buen contingente a la zona de frontera para controlar la migración, pero no solamente es el control de personas, sino copar el espacio geográfico con presencia policial que evite cualquier actividad delictiva o criminal
criminal vinculada a las acciones que están realizando en el Ecuador. Es también menester señalar el grado de violencia que están utilizando estas actividades criminales para generar la zozobra y el temor en la población. Por eso que el gobierno ecuatoriano los ha calificado de terroristas, porque no se necesita un vestigio político para generar zozobra y temor en la población. Y ha generado una nueva figura que seguro va a ser analizada por los estudiosos del derecho internacional, de la figura del conflicto armado interno, en el que el derecho internacional de los derechos humanos pasa a segundo plano y llega el derecho internacional humanitario o derecho de la guerra, en el que la proporcionalidad no es la misma. Y le voy a poner un ejemplo. En la proporcionalidad en derechos humanos, el bien jurídico que se defiende es la vida, porque es lo máximo que está en la Constitución. En el derecho internacional humanitario, que es de los conflictos, la proporcionalidad se afecta de acuerdo al interés o el objetivo militar que se persigue. Es decir, si se va a sacar una casa, puedo yo emplear todo el medio de fuego y de hecho que va a haber daño colateral. Entonces es una figura que el Estado ecuatoriano la está empleando para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y evitar los cuestionamientos jurídicos posteriores del empleo de la fuerza en estas situaciones tan peculiares. Ahora, general Sanabria, bajo su autoridad, la Policía Nacional ha diseñado una estrategia de reacción. Había cuenta que ya conocían que existían estas bandas allá, algunas de las cuales tenían relaciones con el Perú, de manera que no los ha sorprendido del todo. Los hechos han sido sorprendentes, la manera como se ha fugado el señor Fito y han armado todo este martes negro. Ahora, para ejecutar los planes que han diseñado, ¿de qué les hace falta en términos de recursos económicos y tecnológicos y logísticos, en términos de personal y en términos de marco normativo? Quisiera sobre esos 3 puntos saber qué están pidiendo usted a la autoridad política, porque la sociedad reclama acción y va a juzgar a la policía, pero a veces no mira que la policía no puede actuar si no hay un liderazgo político decidido que lamentablemente nos ha faltado en los últimos tiempos. Mire, nosotros en aspecto operacional tenemos 3 ejes que van de la mano a una política comunitaria, y estos ejes son la prevención, que estamos viendo de poner más policías uniformados en la calle, las operaciones especiales de inteligencia que nos permiten identificar blancos objetivos sobre los cuales realizar la investigación criminal para poder judicializar estos actos criminales. En los últimos años hemos tenido un gran movimiento transnacional de organizaciones criminales que tienen lazos con delincuentes peruanos, estableciendo actividades muy violentas también que han atemorizado a nuestra población. Junto con esta estrategia macro que le estoy detallando, tiene una serie de objetivos que estamos desarrollando a nivel nacional en el aspecto de orden y seguridad e investigación criminal. Pero esto no funciona junto con la inteligencia, si no tenemos el apoyo comunitario. ¿Por qué? Muchas de las acciones que se dan con fondo criminal se sustentan en la informalidad y la ausencia del Estado. Y si no tenemos denuncias para generar primero inteligencia que nos permita la identificación de estos criminales, nuestro trabajo va a ser mucho más lento. Hemos visto la operación que se ha hecho en San Martín de Porras contra esta organización de trata de personas, y ahí es el profesionalismo de la policía para desarticular estas organizaciones criminales. En las últimas semanas hay que reconocer y no ser avaro en felicitar a la policía el trabajo sostenido que se está haciendo. Pero tenemos una falencia de potencial humano por todos estos problemas que hemos tenido de la COVID-19 y cuestiones presupuestales, que estamos a grandes pasos tratando de sustituirlo. Para este año va a haber un egreso acelerado de oficiales, esperemos lograr la decisión política para que esto se concrete. En agosto deben egresar 5.000 efectivos más, esto debe reforzar la actividad policial. Hemos visto en este paquete de normas para utilizar el canon y sobrecanon que las autoridades locales pueden comprar el franco del personal y con eso poder cubrir las actividades de patrullaje integrado y también de investigación criminal. Y en los paquetes de normas, varias ya han facilitado el dinamismo de la policía para la investigación inmediata, aunque nos ha traído algunos cuestionamientos porque algunas personas dicen que estaríamos entrando al ámbito del Ministerio Público, lo cual no es cierto. Hacemos siempre las actividades y diligencias inmediatas y el Ministerio Público sigue siendo el conductor de la investigación. De acuerdo. Pero tenemos algunas falencias que hemos propuesto y esperemos que se den. Por ejemplo, una de las propuestas que hizo la policía es que cuando se detecte un número que repetidamente esté en curso en llamadas extorsionadoras, la empresa prestadora de servicios
servicios debe anular de inmediato ese número, ¿no? Ayer hemos encontrado en este call center 1.200 chips. 1.200 chips. En una sola empresa intervenida, en Lince, en el edificio El Dorado. En los 3 locales, ¿no? Más de 400 celulares que están utilizando para extorsionar en la modalidad gota a gota o en los préstamos estos, simulando empresas financieras. Entonces, tiene que haber una participación de todos los estamentos, no solamente del gobierno, sino también de los operadores de telefonía y otras actividades comerciales que de una u otra forma se ven vinculadas a actividades criminales, a veces con conocimiento u otras veces por las falencias de control interno que tienen. Tomamos nota entonces de lo que nos ha dicho. Por una parte, 3 dimensiones de su despliegue operativo: prevención con policías uniformados en las calles, más por lo que se han graduado de manera más rápida que de costumbre. En segundo lugar, inteligencia, y esto pasa también por el mundo digital, que requiere naturalmente recursos. Y nos ha hablado del tercer factor, que es el apoyo de la comunidad, contar con una colaboración de las personas que deben saber que son eventuales víctimas del accionar de estas bandas. Pero nos ha señalado también que están pidiendo que se les ofrezcan algunos recursos para la batalla que no tienen por ahora, y nos ha citado el caso específico de los celulares, que de poder ser bloqueados de manera inmediata limitaría la acción naturalmente delincuencial de los extorsionadores como los que han capturado ayer, contenido que son 700 detenidos ayer, ¿no? Muchos. Un poco más de 300. Un poco más de 300, pero estoy exagerando un poco. Muy bien. Permítanos, general, ir hasta el norte, hasta Zarumilla, en Tumbes, y conversar ahí con el alcalde de Papayal, el señor Elmer Saavedra. Alcalde Saavedra, muy buenos días. Bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi estimado. Les saluda Elmer Saavedra, alcalde del distrito de Papayal. En esta oportunidad gustoso de poder atenderlos y brindar la información que se está requiriendo para ver la situación de emergencia que nos encontramos en nuestra zona norte a consecuencia de lo que está pasando en nuestro hermano país del Ecuador. De acuerdo, estamos acá en la cabina de RPP, alcalde, con nada menos que con el teniente general Sanabria, que es el jefe del comando de operaciones policiales. Por eso queríamos saber qué es lo que requiere usted como autoridad civil, como alcalde, ¿qué es lo que la población requiere ante este accionar que de pronto se ha hecho manifiesto para todos de bandas organizadas desde el Ecuador, pero aparentemente con acciones también en el Perú? Sí, efectivamente, bueno, nosotros al mando de nuestra entidad municipal, nosotros, de acuerdo a lo que dice la ley, ya hemos instalado pues el POISEC, ¿no?, que es la Seguridad Ciudadana Distrital, donde la cual también como municipalidad tenemos también ya a partir del mes de febrero, si Dios lo permite, el serenazgo municipal, ¿no? Nosotros hemos creado el serenazgo municipal porque, dicho esto, no ha habido en gestiones anteriores, nosotros hemos logrado crear el serenazgo municipal, previamente se va a capacitar, pero para hacer los operativos, ¿no?, para hacer, digámoslo así, las visitas inopinadas a los lugares donde se demuestra que hay delincuencia, no podemos nosotros intervenir de esa manera, porque también contamos con el apoyo de las juntas vecinales, de las rondas campesinas, pero si no tenemos el apoyo de la Policía Nacional, prácticamente estos operativos que se puedan realizar por parte nuestra como municipalidad van a ser en vano. Se ha coordinado pues no con la comisaría de Papayal, que está a espaldas de nuestra entidad, pero lo que nos manifiestan ellos, que no hay la logística adecuada, o sea, no hay los patrulleros, no hay las motos para poder hacer esas intervenciones o los operativos, y peor aún, no se cuenta con el personal policial suficiente para que nos puedan acompañar. Entonces, en vista de ello, nadie de las personas que nosotros tenemos a cargo, como son ronderos, juntas vecinales y serenazgo, pues no, que ya se va a implementar, nadie va a querer arriesgar su vida a un operativo, porque sabemos que los delincuentes, pues no, ellos andan con armas, acá andan con sus granadas, con sus bombas molotov, y nadie va a querer arriesgar la vida, pues no, así van. En ese sentido, pues esta es una gran preocupación que tenemos nosotros aquí como zona norte, como frontera con el Ecuador. Tenemos muchos pases clandestinos, ¿no? Llámese de esto que el congresista Ventura hace unos días estuvo acá, en Bocatoma, La Palma, donde es el pase cuando crece el río Zarumilla, es el único pase vía de acceso que tenemos hacia el ingreso al Perú, pero lamentablemente no había ningún efectivo policial, ¿no? A pesar de que el ministro de Defensa, a pesar de que el ministro del Interior han estado en nuestra zona, se ha declarado en emergencia todo
toda la zona norte acá, pero lamentablemente vemos de que esto simplemente queda plasmado en un documento o en un papel. No vemos el accionar inmediato por parte de la Policía Nacional, pues no sé cuáles serán sus parámetros de que ellos deban cumplir o respetar, pero nosotros queremos la presencia de ellos y de repente en coordinación con el ejército peruano. Mira, el día de anteayer, aquí en la provincia de Zarumilla, a 3 cuadras nada más de la comisaría, ha sucedido un hecho de sicariato. El día de anoche, a 2 cuadras de la comisaría de Zarumilla, ha sucedido otro hecho de sicariato. Entonces, en plena emergencia, imagínense, cerca de la plaza principal, cerca de la comisaría, pasan estos hechos delictivos, prácticamente nosotros nos sentimos desprotegidos y abandonados. Nosotros como autoridad reclamamos esto, pero también sufrimos las consecuencias de los extorsionadores, por pedir la seguridad. El día de ayer, como integrante del COPROSEC, de la provincia de Zarumilla, hemos hecho un pronunciamiento con el alcalde provincial hacia el ministro del Interior para que se tomen las acciones inmediatas y de una vez poder definir esta situación de resguardar toda nuestra frontera, pero que sea constante, que sea permanente, porque esta situación del Ecuador, cada día nosotros vivimos las consecuencias y se está agravando mucho más, mi estimado. Sí, alcalde, hemos escuchado con mucha empatía lo que nos ha dicho, y nos apena que nos haya dicho que en los últimos días se han producido 2 actos de sicariato. ¿Qué sabemos sobre la identidad de los sicarios que han actuado en su municipalidad? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Bueno, supuestamente son colombianos que se dice por el tema del cobro del cupo del gota a gota, han ultimado el día de anteayer a un amigo empresario, que se dedica a la venta y reparación de celulares. Eso es el día de anteayer. El día de ayer es un amigo también comerciante también, que no sabemos los hechos en sí, pero también en plena vía panamericana, en Zarumilla, ha sido ultimado también por estos sicarios. No se desconoce hasta el momento cuáles son las investigaciones que hay por parte del Ministerio Público, donde también lo invoco, a través de este medio, al representante del Ministerio Público. Nosotros, al instalar el Códice de Seguridad Ciudadana Distrital, el año pasado, en ningún momento el representante del Ministerio Público asistió a ninguna reunión programada. Hemos hecho los oficios, hemos hecho las solicitudes, porque si no tenemos un representante del Ministerio Público, pues mucho menos vamos a hacer los operativos. No sabemos cuál ha sido. Alcalde, lo hemos escuchado con mucha seriedad, nos parece muy grave lo que nos dice esos 2 asesinatos de sicarios de habitantes de su distrito, y lamentamos que el representante del Ministerio Público no haya estado presente en las reuniones que se han convocado para coordinar de una manera conjunta este desafío a los ciudadanos. Lo he escuchado con mucha atención el general Sanabria. Después de una breve pausa le vamos a dar la palabra a él para que reaccione ante lo que usted ha dicho, antes de hablar con su colega de Sullana, Marlene Mogollón. Quédese por favor en la línea, vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con usted y con su colega de Sullana, Piura. Yo quisiera que el general Sanabria nos diga su palabra respecto a lo que ha escuchado del alcalde Saavedra de Papayal. Él nos ha dicho cosas graves. Uno, que la policía no ha podido acudir para atender los casos de sicariato que se han producido por falta de equipos. Y yo quisiera que el alcalde nos diga después si reciben canon o no, y cómo han invertido ellos el dinero que les ha ingresado por el canon petrolero, del que beneficia su distrito y su región. Y yo quisiera también que nos diga ¿cómo es posible que la Fiscalía no acuda a las reuniones que se convocan del Consejo de Seguridad Provincial y Distrital? Estamos hablando de una institución como el Ministerio Público que tiene que colaborar con la policía, sin cuya presencia no se pueden hacer algunas diligencias. De manera que yo quisiera que me diga si le ha pedido al responsable fiscal que acuda y qué explicación ha dado para no hacerlo, pero también que nos conteste sobre el uso que está dando su municipalidad a los ingresos por canon que recibe. Señor Saavedra, general Saavedra, ¿quiere usted añadir algo? Sí, efectivamente, la zona norte de nuestro país tiene una actividad criminal bastante sostenida. Dentro de nuestro planeamiento de operaciones especiales hemos ya convocado un dispositivo que está realizando ya las labores para fortalecer el trabajo en el lugar. Ahora hemos desplazado casi 500 efectivos, 150 DINOES están en la zona de
Tumbes y Piura para hacer labores durante estos 60 días de emergencia, y esperemos darle sostenimiento también para el apoyo con las autoridades municipales. Ya en el nuevo diseño de la estructura policial hay un general por cada departamento, son regiones policiales a las cuales se le está asignando potencial humano y recursos. Esperemos que esta brecha logística que nos afecta a todo el Perú por vehículos y apoyo tecnológico, con el soporte de las autoridades locales y la buena intención del gobierno que nos está asignando mayor presupuesto, sea atendida lo más rápido posible para atender la problemática tal y como lo está planteando el señor alcalde. Muy bien, vamos entonces de Tumbes un poco más hacia el este, vamos a la ciudad piurana de Sullana, y ahí estamos en contacto con el alcalde Marlen Mogollón. Señor alcalde, muy buenos días. Díganos, por favor, cómo se está viviendo en Sullana, o en lo que usted conoce de Piura en general, las consecuencias de lo que ha salido a luz de manera brutal en el vecino país del Ecuador. Buenos días. Primero para solidarizarnos con el hermano pueblo de Ecuador y las medidas inmediatas que ha desarrollado el gobierno peruano de cerrar las fronteras. Toda medida es importante para lograr la paz. Sin embargo, hay cosas interesantes que debemos de mejorar. Por ejemplo, hace unos meses llegó el ministro del Interior, Romero, que fue el anterior, trayendo unos vehículos para patrullaje en las fronteras, pero resulta que en las fronteras, en el lado peruano, no hay carreteras. Y entonces las camionetas no se pueden usar, solo las motocicletas que también han venido ahí. Entonces es necesario tener una política de fronteras que implique en todo un shock de inversiones, no solamente en la cuestión de represión, en la cuestión de cerrar fronteras. Recuerden que las fronteras del otro lado del Ecuador existe una maravillosa agricultura y en el lado peruano existe un desastre, de tal manera que ni siquiera los puestos policiales de vigilancia reúnen las condiciones para un policía muchas veces en estos puestos que ejecutan las labores de resguardo un mes y después del mes retornan. Es decir, estamos dejando las fronteras a una situación libre. Esperemos de que se tome muy en serio el desarrollo de las fronteras, que implicarían mejorar carreteras, que implicarían un shock de inversiones en lograr poblar con agricultura la zona de frontera a través de reservorios, a través de riego tecnificado, a través de capacitación a los agricultores. Necesitamos de que la gente tenga empleo también. En la ciudad se presenta también, bueno, le voy a hablar en el caso de Sullana. Sí, en Sullana, a través del último CONASEC en la ciudad de Trujillo, pedí la constitución de la unidad de flagrancia. Este fue el primer acuerdo del CONASEC y logramos que esto se constituya el 22 de enero. Ya se va a inaugurar la unidad de flagrancia, en la cual, como ustedes conocerán, está la policía, la fiscalía, poder judicial y el propio Ministerio de Justicia. ¿Es un local que ustedes como municipalidad han servido para que se cree, han ofrecido para que se cree esta unidad de flagrancia? No, a ver, nosotros hemos hecho las gestiones necesarias para que exista una inversión. Estamos hablando de más de 25 millones de soles que ha liderado la ejecución la gerencia del Poder Judicial. Ellos han alquilado ya 3 inmuebles. Han alquilado ellos. En otras municipalidades hemos visto que las municipalidades mismas ofrecen un local. Con frecuencia hay locales vacíos y disponibles, ¿no? Nosotros hemos ofrecido un local a 30 policías de especialistas, le llaman la Brigada Especial de Criminalística, que han venido directamente de Lima, y ahí agradezco al Ministerio del Interior y a la alta dirección de la policía que cumplieron con enviar estos efectivos policiales. Sin embargo, esperemos de que ya hayan resultado, ya van a cumplir casi 2 meses. Es decir, nosotros contamos ya con todo el equipo, tenemos criminalística, tenemos DINOES que por el momento están en la zona de frontera, que Sullana han sido desplazados hacia la frontera, tenemos unidad de flagrancia, tenemos un proyecto presentado al Ministerio del Interior de la Municipalidad sobre el mejoramiento y ampliación de nuestro proyecto de seguridad ciudadana, que implica no solamente cámaras, etcétera, pero también necesitamos el apoyo para lo que significa
el laboratorio. Cada vez que los fiscales, la policía requiere de que se analicen las pruebas pertinentes para lograr individualizar y sentenciar a estos delincuentes, estos pasan a Lima y luego las pruebas vienen después de 6 meses. Entonces eso no nos conviene, porque mejora la situación del delincuente y salen libres. Esta laboratorio, hay un compromiso del gobernador regional para invertir en este laboratorio y se construya en Piura, y donde la policía, como está cerca, Sullana, Piura, Ayabaca, Piura y todas las provincias, podríamos recuperar ese tiempo perdido que justamente necesitamos. Señor alcalde, tengo entendido que la población de Sullana ha crecido mucho hasta superar los 300.000 habitantes, eso es lo que algunas cifras dan basándose en el INEI, pero ustedes tienen una frontera complicada con el Ecuador. Quisiera saber si ha confirmado usted que hay pasos ilegales y que hay delincuentes ecuatorianos que pueden escaparse de su país y entrar desdichadamente a su provincia. Nos preocupa el efecto globo, o sea, se aplasta el globo. Estamos viendo los informes que hay en las redes, en la televisión, en el Ecuador, producto del levantamiento de estos delincuentes que están, y va a reventar en el Perú. Si no tenemos las medidas necesarias, va a reventar. Hoy tenemos graves problemas con la presencia de extranjeros. El gota a gota, como en todo el Perú, aquí más que todo todavía en Sullana se presenta muy fuerte la presencia de venezolanos también, que han incidido en el incremento de la delincuencia. Por eso la política de saber cuántas personas de otros países están acá es muy necesario. La política migratoria tiene que ser mucho más cerrada, mucho más fuerte. De acuerdo, don alcalde, permítanos por favor darle la palabra una vez más al teniente general Sanabria para que reaccione. En particular me interesa su opinión sobre la unidad de flagrancia que nos dice el alcalde de Sullana que ha podido instalarse. Que esto quiere decir un espacio en donde trabajan en conjunto el Ministerio Público con la Policía Nacional, con también el Poder Judicial. Sí, yo felicito de verdad las expresiones de nuestro alcalde. Yo creo que tiene bastante dimensionado la problemática que tenemos, y él lo evidencia en que no solamente es atacar con la represión, sino ver los factores sociales para disminuir el problema de la informalidad, el apoyo a las actividades productivas. Y solamente como un paréntesis, atender que el gota a gota es una expectativa de la población productora porque no accede a los créditos formales, y esto los obliga a recurrir a este sistema de los préstamos gota a gota, y una vez que caen en este sistema son explotados. Ahora, las unidades de flagrancia es una política de Estado que se está desarrollando adecuadamente, se está dando acá en Lima también, y ojalá que se instale. ¿Esto qué permite? Dinamizar la acción penal. El letargo que tienen de tener a la persona, mantenerlo en una instalación policial, luego llevarlo al Ministerio Público, luego trasladarlo a juzgado, hace que se demore el diligenciamiento de todas las actividades que tienen que hacerse. Con la unidad de flagrancia esto se reduce, y en menos de 48 horas podemos obtener la sentencia de personas dedicadas a los delitos de alto impacto. Esto definitivamente va a ser un acto disuasivo. Esperemos, como muestra ahí la expresión del alcalde, que es la participación del gobierno regional, la participación de las autoridades locales, el fomentar los espacios criminalísticos que faciliten a la policía elevar los indicios a pruebas, y que la Fiscalía los acoja como elementos de convicción para poder lograr las sanciones punitivas a los infractores de la ley. Creo que es una buena práctica. Yo lo felicito al señor alcalde por esa opción, y esperemos que con el apoyo de la policía y las coordinaciones que hagamos con los operadores de justicia se fortalezca el trabajo ahí en su jurisdicción. Y ya también está asignado un equipo especial a Sullana. Esperemos que en muy poco tiempo tenga resultados, y estaremos en el lugar, coordinaremos personalmente con usted y lograremos disminuir la actividad delictiva violenta en esa jurisdicción. General, para que nos escuchen los alcaldes con los que estamos en contacto, tanto el alcalde de Sullana como también el de Zarumilla, Zapayal, yo quisiera que nos diga una palabra sobre las declaraciones que ha formulado esta misma mañana el comandante general de la Policía General, Jorge Angulo, a propósito, en primer lugar, del call center, donde han habido muchos detenidos y se ha desmantelado una banda que desde este supuesto negocio normal estaban buscando agarrar a personas con los famosos créditos gota a gota, pero también se ha referido a otro tema, que es una mancha que tenemos todos en el corazón,
información, que es el anuncio de la inminencia de la traída al Perú de un feminicida que quemó viva a una joven de 18 años, nada menos que en la Plaza 2 de Mayo. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre ese éxito de la policía de haber ubicado a esta persona que logró escapar del Perú y entrar a Colombia, pero que pronto recibiremos acá para que sea juzgado en nuestro país como feminicida. Mire, una de las actividades que ya ha desarrollado la policía es ver el delito de un enfoque transnacional, y para ello tenemos una excelente coordinación con las policías a nivel de Sudamérica y Centroamérica, y esto se ha evidenciado en una reunión que hemos tenido el día de ayer en Ameripol, y el compromiso del comandante general de la Policía Colombiana para facilitar y permitir una mayor rapidez, porque esto es bastante complejo, entra inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores y los sistemas judiciales de ambos países, pero esto ya ha ido superando gracias a esa buena coordinación y colaboración, y esperemos pues que en un plazo no mayor de 10 días ya tengamos esta persona aquí para que asuma su responsabilidad en los penales peruanos. Sí, realmente estamos todos conmovidos con el asesinato cruel y cínico de una joven a la que este feminicida quemó. Intentó que venga supuestamente a permitir, a tomar un café, romper y lo que quería era quemarla, y la quemó en un lugar público que está vinculado a nuestros héroes del 2 de mayo. Una ofensa completa a nuestro país entero, ver que una joven puede ser quemada viva en la Plaza 2 de mayo. Ojalá que se le juzgue rápidamente. Antes de que se nos agote el tiempo, para que escuchen los alcaldes también, sobre todo el de Zarumilla. Usted ha mencionado, estamos hablando sobre, por supuesto, bandas que hacen narcotráfico, pero usted mencionó a la minería ilegal. Y hay algunos especialistas que dicen que la minería ilegal mueve más dinero que el narcotráfico actualmente, y hay pasos por las que ese oro ilegal del Perú sale hacia el Ecuador, y yo quisiera que se refieran específicamente al paso de Suyo en Piura, del cual se dice que está siendo usado libremente por delincuentes para entrar y para salir. ¿Tiene información sobre el paso de Suyo en Piura? Hemos desplazado ayer justo 50 efectivos, porque en la coordinación que tuvo el ministro del Interior le alertaron sobre esta situación. Ya lo hemos cubierto con apoyo de personal militar, pero no es el único punto, ¿no? Como usted muy bien lo menciona, por ejemplo, la mina Afrodita, que queda en la zona de Amazonas, y este punto de extracción de oro, increíblemente, la carretera, como lo dijo nuestro alcalde, la mejor carretera la tiene Ecuador, y nosotros para poder hacer operaciones solamente podemos hacerlo helitransportadamente, con helicópteros. Entonces ahí hay una figura de que este movimiento económico que genera la explotación del oro, porque no solamente es trabajo minero, sino alimentos, transporte, vehículos, la explotación sexual que va paralela a esta actividad criminal, el sicariato, porque se pelean por el cobro de cupos, genera situaciones económicas paralelas que afectan el orden propio del Estado peruano, y por ser tan lucrativo, ocurre, como no solamente ha pasado en Ecuador, sino en Europa, que estas organizaciones criminales quieren enfrentarse con el Estado. Pero ahí vemos que, por ejemplo, la minería ilegal, no estamos hablando de la que está en proceso de formalización, sino la ilegal, no genera ningún tributo al Estado. Y sin embargo es la que obliga a gastar más recursos estatales, porque tenemos que mandar. Y dispone de armas de guerra, como hemos visto en Arequipa el año pasado, y en Patás hace pocas semanas. General, muchas gracias por su presencia. Mi saludo, por favor, a los colegas suyos, los 135.000 miembros de la Policía Nacional. Tienen una tarea difícil, saben que tienen un enemigo complicado al frente, armado, y que tiene planes operativos que debemos superar como policía y como Estado. Y mi agradecimiento a los alcaldes de tanto de Papayal, el señor Saavedra, Elmer Saavedra en Zarumilla, como el de Sullana, el señor Marlen Mogollón, que nos han aportado su experiencia como alcaldes de sitios de frontera con el Ecuador. General Saravia, muy buenos días, y si quiere decir palabras finales a la población peruana, bienvenidas sean. Sí, muchas gracias. Para la población, que nos dé su confianza y respaldo para conseguir en esta lucha frontal contra el delito, y al personal de la Policía Nacional, que siempre se siente orgulloso de su uniforme y que estamos a la altura de las necesidades que el Estado peruano requiere para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenos días, y por favor infórmenos sobre los avances en los diversos frentes de lucha que tiene contra las bandas organizadas, pero también naturalmente contra los sicarios, contra los extorsionadores y sobre todo contra los feminicidas. Muchas gracias, General Saravia, muy buenos días.